Podcast número 37. Bueno, en este podcast vamos a aprender el pasado perfecto. Das Perfekt. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero tomarme un momento para agradecerles por estar aquí y acompañándome en este increíble viaje a través de mi podcast. Sus mensajes, comentarios y todo su apoyo han sido clave para seguir adelante y mejorar el contenido que les ofrezco en cada episodio. De verdad, gracias por ser parte de esta comunidad. También quiero recordarles que en cada episodio les dejo material de apoyo para que puedan profundizar más en el tema. Pueden encontrarlo en mi página web. El link lo dejo siempre en la descripción de cada episodio. Este material incluye todo el tema explicado, un diálogo y ejercicios para que ustedes puedan practicar lo aprendido en este episodio. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy. El pasado perfecto en alemán, conocido como das Perfekt, se utiliza comúnmente en la conversación y en el habla cotidiana para describir acciones que han sido completadas en el pasado, ¿sí? Es decir, es el equivalente al pretérito perfecto compuesto en español. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en español, he hecho, has dicho, etc. Así que vamos a ver todo lo que compone este pasado perfecto paso a paso. Vamos a ver primero la formación del pasado perfecto. El pasado perfecto en alemán se forma con dos componentes principales. Primero, tenemos los dos componentes principales que es el verbo auxiliar haben o sein, conjugado en presente con el sujeto, ¿sí? Segundo, bueno, la oración está compuesta de la siguiente forma. Tenemos primero el sujeto, segundo, el verbo auxiliar haben o sein. Tercero, complementos y por último, el participio. Bueno, el participio pasado es el verbo principal, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo con el verbo machen, que significa hacer en español. Aquí tomé un ejemplo claro para que ustedes vean cómo está compuesta la oración en el pasado perfecto. Entonces, el ejemplo que tomé es el siguiente. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. He hecho mis deberes. Bueno, aquí podemos observar que usamos el verbo auxiliar haben, conjugado con el sujeto ich, ¿sí? El participio del verbo va siempre al final de la frase, no se los olvide. Siempre el participio del verbo va al final de la frase. En este caso, el participio del verbo machen, que es hacer, es gemacht. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos cómo está conformado el pasado perfecto en una frase. ¿Y cómo está ordenada la frase? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver los verbos auxiliares, que es el verbo haben y el verbo sein. Vamos a ver cuáles son estos verbos que utilizan sein y cuáles son los verbos que generalmente se utilizan en haben, ¿sí? Bueno, tenemos el primer verbo auxiliar que es haben. Se usan en verbos transitivos. Transitivos. Estos verbos que toman un objeto directo, ¿sí? Los verbos transitivos en alemán, al igual que en otros idiomas, son aquellos verbos que requieren un objeto directo para completar su significado, ¿sí? Esto quiere decir que estos verbos necesitan un complemento que reciba directamente la acción del verbo. Es decir, que el objeto directo responde a la pregunta ¿qué o a quién? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver dos ejemplos. Ich habe das Buch gelesen. He leído el libro. Ich habe das Buch gelesen. He leído el libro. Segundo, sie hat einen Apfel gekauft. Ella ha comprado una manzana. Sie hat einen Apfel gekauft.
Entonces, ¿qué compró ella? Una manzana, ¿sí? ¿Qué está leyendo él? Un libro, ¿sí? O sea, que requieren un objeto directo para completar su significado, porque nosotros no podemos decir Ich habe das Buch. Ich habe das Buch. Sería yo tengo el libro. Ich habe das Buch. ¿Pero qué? Al final, ¿qué? ¿Qué hice con el libro? ¿Lo compré? ¿Lo leí? ¿Lo vendí? ¿Lo regalé? ¿Qué hice con el libro? O en el segundo ejemplo, Sie hat einen Apfel gekauft. En este caso, si dejamos, por ejemplo, Sie hat einen Apfel, sería, o sea, cambiaría el sentido de la oración. Estaríamos diciendo otra cosa totalmente diferente. Sie hat einen Apfel, ella tiene una manzana. Pero si conformamos la oración en pasado perfecto, sería Sie hat einen Apfel gekauft. ¿Sí? Bueno, el verbo auxiliar haben también se usan los verbos reflexivos. ¿Cuáles son o qué son estos verbos reflexivos? Estos verbos en alemán son aquellos verbos cuya acción recae sobre el sujeto mismo. En otras palabras, el sujeto y el objeto de la acción son la misma persona o cosa, ¿sí? Es decir, estos verbos se utilizan con un pronombre reflexivo que concuerda con el sujeto de la oración. Bueno, tomé varios ejemplos, tomé 3 verbos como ejemplo, como verbos reflexivos. Está el primero que es sich waschen, lavarse. Sich freuen, que es alegrarse. Y sich setzen, que es sentarse. Ich habe mich gewaschen, me he lavado. Ich habe mich gefreut, me he alegrado. Ich habe mich gesetzt, me he sentado. Bueno, vamos a ver cómo es el desglose de la oración, cómo está conformada la oración, cómo está compuesta la oración, cómo está organizada la oración. Primero, se pueden dar cuenta que está el sujeto ich. Segundo, el verbo auxiliar haben. Tercero, el pronombre reflexivo, que es mich. Y por último, tenemos el participio pasado. Bueno, les voy a informar desde ya que el siguiente podcast que voy a grabar es sobre los verbos reflexivos, ¿sí? Con su pronombre reflexivo. Entonces, estén atentos al siguiente podcast. Otros verbos que se usa con el verbo auxiliar haben son los verbos que describen estados o acciones sin movimiento. En alemán, algunos verbos que describen estados o acciones sin movimiento usan el auxiliar haben en el pasado perfecto. Bueno, aquí te doy una lista de ejemplos en estos verbos y cómo se utilizan en el pasado perfecto. Tenemos, yo tomé 3 verbos. El verbo schreiben, que es escribir. El verbo lachen, que es reír. Spielen, que es jugar. Entonces, du hast einen Brief geschrieben. Du hast einen Brief geschrieben. Has escrito una carta. Wir haben viel gelacht. Wir haben viel gelacht. Hemos reído mucho. Die Kinder haben im Garten gespielt. Die Kinder haben im Garten gespielt. Los niños han jugado en el jardín. ¿Sí? Estos verbos que describen estados o acciones sin movimiento. Entonces, ese es el escribir, el reír y el jugar. Bueno, entonces estos son las 3 clases de verbos que se utilizan con el verbo auxiliar haben. Ahora seguimos con el siguiente verbo auxiliar y es el sein. Bueno, se usan en verbos que indican movimiento o dirección. En alemán, los verbos que indican movimiento o cambio de estado generalmente utilizan el auxiliar sein en el pasado perfecto, ¿sí? Entonces yo tomé 3 verbos como ejemplos, que es el verbo gehen, que es ir, laufen, que es correr,
y fahren, que es conducir o ir en un vehículo, ¿sí? Igual yo les voy a dejar un ejercicio al final de este documento donde ustedes pueden practicar, pueden ver cómo conjugar el verbo, pueden ver ustedes qué verbo auxiliar se necesita, si es el verbo haben o el verbo sein, etc. Bueno, entonces tomé estos tres verbos, el verbo gehen, laufen, fahren. Ich bin nach Hause gegangen. ¿Se pueden dar cuenta aquí en la oración que estamos conjugando el verbo auxiliar sein en primera persona? ¿Sí? Eso ya ustedes lo deben saber porque hemos ya prácticamente conjugado este verbo en diferentes tiempos. Bueno, entonces, ich bin nach Hause gegangen. Usamos el verbo sein como auxiliar porque gehen es de movimiento, es de ir de un lado a otro. He ido a casa. Segundo, du bist sehr schnell gelaufen. Du bist sehr schnell gelaufen. Has corrido muy rápido. ¿Sí? Entonces, aquí también es de movimiento porque tú corriste, ¿sí? Corriste. Es decir, el cuerpo se estaba moviendo. Wir sind nach Berlin gefahren. Wir sind nach Berlin gefahren. Hemos ido a Berlín. Aquí también es un verbo de movimiento. Es decir, nos trasladamos de un punto a otro en vehículo. Entonces ya se pueden dar cuenta que estos verbos que indican movimiento o dirección lleva el verbo auxiliar sein. Otros verbos son los que indican un cambio de estado. Es decir, que en alemán, además de los verbos que indican movimiento, los verbos que indican un cambio de estado también utilizan el auxiliar sein en el pasado perfecto. Bueno, entonces tomé estos tres verbos, el aufwachen, que es despertarse. Este es un verbo separable. Auf, wachen, ¿sí? Sterben, bueno, no es un verbo muy bonito, pero quería tomarlo como ejemplo. Sterben, que es morir. Einschlafen, einschlafen. Einschlafen, que es dormirse. También es un verbo separable. Bueno, entonces sería Ich bin früh aufgewacht. Ich bin früh aufgewacht. Me he despertado temprano. ¿Sí? Es decir, estaba durmiendo y pues me desperté. Por eso es un cambio de estado. Y usamos el verbo auxiliar sein. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Él ha muerto. Sie ist schnell eingeschlafen. Sie ist schnell eingeschlafen. Ella se ha dormido muy rápido. Entonces, vemos que con el verbo auxiliar usamos los verbos que indican movimiento o dirección y los verbos que indican un cambio de estado. Bueno, la formación del participio pasado varía según el tipo de verbo, ¿sí? Por ejemplo, en los verbos regulares tenemos el prefijo ge, que la mayoría de los verbos regulares en alemán añaden el prefijo ge al comienzo del verbo en el participio pasado. Nos pudimos dar cuenta anteriormente en los ejemplos, ¿sí? Y el sufijo te se añade al final de la raíz del verbo, ¿sí? Ya teniendo estas dos cositas en los verbos regulares, ya ustedes pueden conjugar los verbos en participio pasado. Bueno, vamos a ver un ejemplo con dos verbos para que ustedes puedan ver cuál es el prefijo y cuál es el sufijo que acabé de explicar. Entonces, tenemos en esta tabla el primer verbo que es spielen, ¿sí? Que es jugar en español. Al conjugarlo en participio pasado, queda gespielt, jugado. Primero tenemos que identificar la raíz del verbo que es spiel y el participio pasado
añadimos al comienzo el ge más Spiel y al final una T. Gespielt. Con el siguiente verbo, el verbo machen. Machen, que es hacer. Quedaría conjugado en participio pasado gemacht. Hecho, ¿cierto? Entonces, la raíz de este verbo vamos a identificarla y es mach. Y en el participio pasado añadimos al comienzo ge más mach y al final ein T. Gemacht. Bueno, entonces ya ustedes pueden identificar cuál es la raíz del verbo y cuál es el prefijo y cuál es el sufijo en los verbos regulares para poderlo conjugar en participio pasado. Bueno, hay unas reglas específicas para conjugar pues estos verbos y son las siguientes. Por ejemplo, los verbos terminados en ieren, ¿sí? I-E-R-E-N, no llevan el prefijo ge en el participio pasado. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo con dos verbos. Entonces, el primer verbo es studieren. Está terminado en ieren, ¿cierto? Y este verbo significa en español estudiar. Estudieren. ¿Cómo está conjugado en participio pasado? Estudiert. 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 Estudiado. Entonces, lo mismo, tenemos que identificar la raíz del verbo, que es estudiar. Y el participio pasado, simplemente añadimos el sufijo al final, la T. Entonces quedaría estudiert, ¿sí? Tenemos otro verbo que es telefonieren, que significa en español llamar por teléfono, ¿sí? Quedaría en participio pasado telefoniert. Ustedes no pueden decir getelefoniert. Se escucha muy extraño. O gestudier. No se puede, ¿sí? Entonces, sabemos que este verbo está terminado en ieren. Entonces, la raíz es telefonier. Y el participio pasado añadimos una T, que es el sufijo, y quedaría telefoniert. ¿Sí? No es tan complicado, es simplemente práctica. Al comienzo como que, tengo que aprenderme estos verbos, que la terminación, que bueno. Pero no, es simplemente la práctica. Ya llegarán a un tiempo, o unos años, o unos meses, que ya simplemente automáticamente ustedes ya los conjugan como deben ser. Entonces, tenemos la siguiente regla y es los verbos con prefijos inseparables. Es decir, los verbos con prefijos inseparables, que es los prefijos be, emp, ent, ge, mis, fer, ser, tampoco llevan el prefijo ge, ¿sí? En el participio pasado. Bueno, entonces tomé dos ejemplos o dos verbos y vamos a ver a qué me refiero con los verbos con prefijos inseparables. Tenemos el verbo besuchen, ¿sí? Que inicia con el prefijo be, ¿sí? Besuchen, que significa visitar. Queda conjugado en participio pasado, besucht, ¿sí ve? No añadimos el ge, porque no estaría nada bien. Gebesucht, gebesuchen, totalmente falso. Entonces, besucht, visitado. Entonces, igualmente, identificamos la raíz, Besuch, y el participio pasado, añadimos el sufijo T al final, besucht. Simple. El siguiente verbo, erklären. Erklären, que es explicar. Quedaría erklärt en participio pasado. Igual, la raíz de este verbo es erklär
y añadimos la T al final, el sufijo. Y quedaría erklärt. ¿Sí? Bueno, también verbos con prefijos separables. Los verbos con prefijos separables colocamos la G entre el prefijo y la raíz del verbo. ¿Sí? Por ejemplo, vimos anteriormente algunos verbos separables y de pronto ustedes se pudieron dar cuenta cómo estaban conjugados en el participio pasado. Así que vamos a ver otro ejemplo con dos verbos y sería el siguiente. El verbo aufmachen, que es abrir, quedaría conjugado en el pasado perfecto como aufgemacht. ¿Sí? Estos verbos son separables. Aufmachen, aufgemacht. Entonces, el prefijo separable, como les dije, es auf y la raíz es mach. Ajá. Si están viendo la tabla. Y el participio pasado sería auf, está la raíz, y colocamos el que entre el prefijo y la raíz del verbo. Es decir, entre el prefijo separable y la raíz del verbo. Aufgemacht. Y al final añadimos el sufijo T. ¿Sí? Aufgemacht. Tenemos otro verbo separable que es abholen. Quedaría en participio pasado abgeholt, que es recoger, abholen, y recogido, abgeholt. Entonces tenemos el prefijo separable ab y la raíz hol. Entonces quedaría en participio pasado ab, añadimos ge y la raíz y el sufijo al final, abgeholt. ¿Sí? Bueno, preparé algunas frases completas en pasado perfecto. Están en alemán y en español. Y pues para que ustedes puedan escuchar, traducir, leer y saber el verbo auxiliar si se usa haben o sein. ¿Listo? Bueno, entonces voy a iniciar leyendo en alemán y ustedes van a tratar de traducirlo en español, van a tratar de entender, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la primera frase. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe Fußball gespielt. He jugado fútbol. Wir haben an der Universität studiert. Wir haben an der Universität studiert. Nosotros hemos estudiado en la universidad. Ihr habt lange telefoniert. Ihr habt lange telefoniert. Vosotros habéis hablado por teléfono durante mucho tiempo. Se pueden dar cuenta cómo están conjugados los verbos, con su raíz, con su sufijo, qué verbo estamos utilizando, qué verbo auxiliar estamos utilizando. Entonces, cada vez que ustedes lean estas frases, memorizan, ven, analizan por qué. Siguiente frase. Sie haben ihre Großeltern besucht. Sie haben ihre Großeltern besucht. Ellos han visitado a sus abuelos. Du hast das Fenster aufgemacht. Du hast das Fenster aufgemacht.
Aquí, aufgemacht. Sabemos que es un verbo separable, que es el verbo aufmachen, ¿sí? Tú has abierto la ventana. Hat das Paket abgeholt. Hat das Paket abgeholt. Él ha recogido el paquete. Aquí nuevamente un verbo separable. Ich bin nach Hause gegangen. Ich bin nach Hause gegangen. He ido a casa. O yo he ido a casa. Aquí estamos usando el verbo auxiliar, sein, conjugado en primera persona. ¿Por qué? Porque estamos usando un verbo con movimiento, que es el verbo gehen, gegangen, en participio pasado, gegangen. Wir sind nach Spanien gereist. Wir sind nach Spanien gereist. Nosotros hemos viajado a España. Sie sind pünktlich gekommen. Sie sind pünktlich gekommen. Ellos han venido puntualmente. Ihr seid zu Hause geblieben. Ihr seid zu Hause geblieben. Vosotros os habéis quedado en casa. Bueno, hemos terminado y como les dije anteriormente, descarguen el PDF, escuchen nuevamente el podcast y ya con el PDF ustedes pueden practicar las veces que quieran. Y también no se les olvide ir a mi canal de YouTube, ahí encuentran toda clase de información, cómo es emigrar a Alemania, cómo es la vida aquí, la cultura, tips antes de emigrar. Y mi canal se llama Experiencias en Europa. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. ¡Chus! ¡Chao!